es un día cualquiera. Hoy no vamos a aprender una simple lección. Hoy nos convertiremos en exploradores del tiempo, en viajeros que no usarán la máquina del tiempo como en las películas, pero sí usarán algo aún más poderoso: la imaginación, la ciencia y el conocimiento. Y con esas herramientas vamos a emprender uno de los viajes más fascinantes que puede hacer el ser humano. Un viaje a través del tiempo geológico, la historia profunda de nuestro planeta, la historia de la Tierra misma. No vamos a retroceder 100 años, ni 1000, ni siquiera 10.000 años atrás, cuando los humanos aún cazaban con lanzas de piedra. Vamos a ir mucho más atrás en el tiempo, millones, incluso miles de millones de años hacia el pasado. Vamos a presenciar cómo se formó nuestro planeta, cómo nació la vida, cómo evolucionó, cómo aparecieron criaturas extrañas, gigantescas y misteriosas, cómo desaparecieron también en extinciones masivas y cómo todo eso llevó finalmente a la aparición del ser humano. El tiempo geológico es una herramienta fundamental que utilizan los científicos para comprender la historia de la Tierra, desde su formación hasta el presente. A diferencia del tiempo que usamos en nuestra vida diaria, que se mide en días, años o siglos, el tiempo geológico abarca miles de millones de años. Nos permite estudiar los cambios profundos y lentos que han ocurrido en el planeta, desde el origen de los continentes, océanos y montañas hasta la evolución de la vida y los grandes eventos que han transformado la Tierra. Esta escala del tiempo se organiza en grandes unidades jerárquicas, llamadas eones, que se dividen en eras, estas a su vez en periodos, y los periodos se subdividen en épocas. El eón precámbrico es el más antiguo y largo de todos. Comienza hace unos 4.600 millones de años y termina hace unos 541 millones de años. En su inicio tuvo una actividad volcánica intensa. Su atmósfera fue densa y compuesta por gases tóxicos como el metano, el hidrógeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Conforme disminuyó la temperatura, la superficie terrestre se enfrió y permitió la acumulación de agua, lo cual propició el origen de la vida. Durante el precámbrico ocurrieron hechos fundamentales, como la formación del planeta Tierra. En el Ádico, el primer eón, la Tierra se formó a partir del polvo cósmico y comenzó a enfriarse. No hay evidencia de vida en esta etapa. 2. Tenemos la aparición de las primeras rocas y océanos. En el Arcaico, la corteza terrestre se estabilizó y surgieron las primeras formas de vida, los cuales eran organismos unicelulares procariontes, como las bacterias. También tenemos el aumento del oxígeno en la atmósfera. En el Proterozoico, gracias a la fotosíntesis de organismos como las cianobacterias, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera. Y por último, nacieron los primeros organismos multicelulares, como las algas y algunos invertebrados simples. El eón fanerozoico es la etapa más reciente de la historia geológica de la Tierra y se extiende desde hace aproximadamente 541 millones de años hasta la actualidad. Su nombre proviene del griego paneros, que significa visible, y zoe, que significa vida, lo que significa vida visible, porque es cuando surgieron y se diversificaron muchas formas de vida con estructuras duras como conchas, esqueletos y caparazones, que se fosilizaron y dejaron abundante evidencia en las rocas. Aparte, el eón fanerozoico se divide en 3 grandes eras, los cuales son la paleozoica, mesozoica y cenozoica. La era paleozoica es la primera de las 3 eras del eón fanerozoico y se extiende desde hace aproximadamente 541 millones de años hasta 252 millones de años atrás. Su nombre significa vida antigua, ya que durante esta era surgieron muchas formas de vida complejas, tanto marinas como terrestres. Las características geológicas de principios de esta era son el resultado del rompimiento del supercontinente Rodinia y la posterior consolidación de Pangea. Estos acontecimientos condicionaron la evolución y diversificación de la vida. Muchos de los animales desarrollaron esqueleto o caparazón,
dominaron los mares y comenzaban su adaptación en tierra firme. Algunos peces se sabe que desarrollaron pulmones y originaron a los anfibios. Ciertos animales desarrollaron conchas duras, permitiendo su conservación como fósiles. A continuación, veremos los 6 periodos en los que se divide, empezando por el Cámbrico. Se da la famosa explosión cámbrica, una enorme diversificación de especies. Los primeros organismos con partes duras aparecen en el Cambriano. Estos carecían de columna vertebral segmentada. Entre ellos destacan los arqueocitadios, equinodermos, trilobites y braquiópodos. Luego tenemos el Ordovícico. Gran parte del planeta está cubierta por mares. Aparecen los primeros peces sin mandíbulas, artrópodos, equinodermos, esponjas, algunos cordados, esponjas, corales tubulares y rugosos. Posteriormente tenemos el Silúrico. Las plantas comienzan a colonizar la tierra. Se desarrollan los primeros peces con mandíbulas. Destacan los braquiópodos. Posteriormente, el Devónico, llamado también la edad de los peces. Surgen los primeros anfibios y plantas con semilla. Luego tenemos el Pérmico. En el Pérmico todos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Y posteriormente el Carbonífero, grandes bosques de lechos gigantes. Aparecen los reptiles, se formaron enormes depósitos de carbón que usamos hasta en la actualidad. La era mesozoica comprende desde el 251 hasta 65 millones de años. A principios de esta era, solo existía un continente llamado Pangea, razón por la cual los seres vivos se desplazaban con libertad. Durante el Mesozoico, el clima era más cálido y húmedo que en nuestros días, con algunos intervalos de aridez y de condiciones frías al fin de la era. La gran extensión de los mares fue común. El Mesozoico es conocido como la era de los reptiles. También existieron muchos invertebrados y vertebrados como los mamíferos. Estos y las aves evolucionaron a partir de los reptiles. Especialmente se sabe que las aves lo hicieron de un grupo de dinosaurios carnívoros, llamados Velociraptor. La evolución de las plantas fue crucial para la adaptación de los vertebrados terrestres. ¿Por qué? Los helechos y las cónfiras dominaron durante el Mesozoico temprano y medio, mientras que las plantas con flores se expandieron en el Mesozoico tardío. Al final del Mesozoico, hace 65 millones de años, tuvo lugar otra gran extinción que acabó con casi el 60% de las especies que existían. Incluidos dentro de ellos estaban los dinosaurios. Aquí tenemos 3 periodos. El Triásico, que va desde el 252 hasta el 201 millones de años. Habían reptiles nadadores que se impulsaban por medio de 4 aletas similares a remos. Los ictiosaurios, que eran parecidos a los delfines actuales, nadaban en aguas poco profundas. Luego, el Jurásico, 201 a 145 millones de años. Fueron propicias para la expansión de las más de 33 clases de dinosaurios. Y por último, el Cretácico, que comprende 145 a 66 millones de años. Aquí los continentes poco a poco adquirían su forma actual y las plantas eran principalmente coníferas, helechos, musgos y cicadáceas. Aquí tenemos la era Cenozoica, que comprende 66 millones de años hasta lo que es hoy la actualidad. Es la era de los mamíferos. Está representada la transición gradual a las condiciones ambientales presentes. El clima cálido y húmedo del Mesozoico fue sustituido por otro más frío y seco, cuyo cambio propició una vegetación parecida a un parque, bosque, matorral y pastizal. La variación del clima fue resultado del desplazamiento de los continentes. Los primeros 20 millones de años fueron cálidos, con desarrollo de selvas tropicales muy cercanas a los polos. Los primeros mamíferos y aves se desarrollaron en un clima húmedo y caluroso. Los océanos se enfriaron alrededor de los polos y se formaron los casquetes polares, por lo que el clima fue cada vez más extremoso. Estos cambios propiciaron la desaparición de algunas aves y mamíferos, sobreviviendo los mejores adaptados, de donde surgieron los primeros antepasados de la mayoría de los mamíferos actuales.
El primer perro y la primera foca aparecieron en América del Norte durante el Oligoceno. A continuación tenemos la división en los periodos. Aquí aparece el Paleógeno, el cual comprende de 66 a 23 millones de años. El clima en esta época era más cálida que el actual, lo que permitió el desarrollo de grandes bosques tropicales que cubrían amplias regiones del planeta. Luego tenemos el Neógeno, que comprende de 23 a 2.6 millones de años. Los continentes ya tenían una configuración muy similar a la actual, aunque seguían moviéndose lentamente. Y por último, el Cuaternario, que comprendía 2.6 millones de años atrás. Aquí aparecen las glaciaciones repetidas. En conclusión, las eras y periodos geológicos de la Tierra representan las grandes etapas en la evolución del planeta y de la vida, desde los tiempos más antiguos del Eón precámbrico, donde surgieron las primeras formas de vidas microscópicas, hasta el Eón fanerozoico, que vio el desarrollo de animales complejos, plantas, dinosaurios, mamíferos y seres humanos. Cada división del tiempo geológico refleja cambios profundos en el clima, los continentes y los seres vivos. Estudiar estas áreas y periodos nos permite comprender cómo ha cambiado la Tierra a lo largo de miles de millones de años y valorar el largo camino evolutivo que han hecho posible la vida tal como la conocemos hoy en día.